Maestro Mario Lavista, compositor e integrante del Colegio Nacional y uno de los músicos más reconocidos de México. Maestro Lavista, usted nace en abril de 1943, el 3 de abril, si no mal recuerdo, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo se llamaba su papá, su mamá? ¿Tuvo hermanos? Platíqueme de esos primeros días de infancia. Nací aquí en la capital, tengo una hermana gemela, María Luisa, y toda la infancia la viví con mis abuelos maternos, Guillermo Camacho y María Luisa, mi madre, que también con nosotros, y dos hermanos de mi mamá. Uno de ellos fue torero, Guillermo Camacho. Entonces de ahí yo creo que viene mi afición a los toros. Y el otro hermano, el menor, Ramón, tío Moncho, era ingeniero azucarero. Y yo inclusive en algún momento dado en mi vida, después ya en la adolescencia, pensé seriamente en ser ingeniero azucarero. Yo me iba prácticamente todos los veranos con él a Veracruz y pasaba ahí 2 o 3 meses. Y siempre me ha gustado muchísimo las fábricas. Las fábricas me parecen animales maravillosos, y me llaman muchísimo la atención las fábricas. Y inclusive entré al Politécnico para tratar de estudiar la ingeniería. ¿En la prepa? Digo, ¿en la Boca? En la vocacional 2, sí. Pero bueno, me di cuenta rápidamente que en realidad no era mi vocación. Era un gusto nada más. Mi vocación siempre, desde que comencé a estudiar música, fue esa mi vocación. ¿En qué colonia vivía y en qué escuela primaria estudió, la secundaria, la prepa? La Boca ya me dijo, en la Boca 2. Nosotros vivíamos en la calle de Gabriel Mancera, en la colonia del Valle, y la escuela estaba relativamente cerca, en la colonia Roma, en la calle de Tlaxcala. Era la escuela María Montessori. No era el sistema Montessori, el nombre era el de la gran pedagoga del siglo XIX, María Montessori, pero no seguíamos el sistema Montessori. De hecho, yo creo que es la única escuela que me ha gustado, en realidad, con la que me he sentido muy a gusto. 6 años de primaria. Y de la que yo creo que aprendí todo en esa escuela, la escuela primaria. Y allí, en esa escuela, tuve la fortuna de que había una maestra que daba música, la maestra Delina Benítez. Y esta maestra, que todavía vive y todavía veo, fue la que me comenzó a enseñar música cuando yo tenía 8 años. Yo debe haber estado en segundo o tercer año de primaria y comencé a estudiar el piano y me di cuenta enseguida que era un lenguaje que yo entendía, que no es que no me costara trabajo, sino que lo entendía perfectamente y me fascinaba. Y era natural como de... Sí, me fascinó la posibilidad. Bueno, ahora lo formulo como adulto, pero como niño no lo formulo así. Pero me fascinó la idea de que, por ejemplo, los sonidos pudieran ser anotados en una partitura. Entonces, esta maestra fue la que me enseñó desde lo que era una clave de sol, una clave de fa, qué eran las notas, cómo se llamaban, qué valores tenían. Fue la primera que me puso las manos en un piano y me explicó cuál era el do, cuál era el re, qué era un sostenido, qué era un bemol. En fin, estudié con ella hasta yo diría 15 años, estudié todo y siempre me fascinó. Mi hermana también estudió conmigo, íbamos los dos. Lo que pasa es que mi hermana se empezó a quedar un poco atrás, porque sí le gustaba, pero no era tampoco su pasión. En cambio sí era mi pasión, definitivamente, el estudiar música. Maestro, estamos hablando de los 6 a los 17, 16 años, que es la primaria, secundaria y la vocacional. Ya sabemos que en la Boca deja la enseñanza media superior para una ingeniería, pero en ese tiempo, a los 6 años, además de los toros, maestro, que tiene mucho que ver con la música, porque son 3 tiempos, ¿no? El citar, el pasar y sacar. Bueno, y tiene que ver en el sentido en que, digo,
la fiesta brava depende fundamentalmente de un ritmo, Sí. de una velocidad Sí. que le da el torero, Sí. que da el torero, Sí. los grandes Sí. maestros Sí. son los que saben manejar perfectamente el tiempo y la velocidad, son los grandes toreros. Hace una semana estuve en la celebración de la plaza el martes con Enrique Ponce, que para mí es uno de los grandes maestros de la tauromaquia, y fue una corrida absolutamente extraordinaria. Y volví a ver a este extraordinario torero y maneja las proporciones de como un grande de la Me tauromaquia. imagino que iba a la Plaza México en toda la temporada grande todos los años desde pequeño. Sí, mi abuelo era un personaje maravilloso. Mi abuelo estuvo muy cerca de los toros. Él fue, a la casa iban muchísimo los toreros, porque mi abuelo trabajaba, inclusive en la Plaza México, era representante de algunos de ellos, como el Soldado, los grandes toreros. Luis Castro, ¿verdad? Era amigo de Armillita, del gran Armillita de los años 20, 30. Y mi abuelo nos llevaba a mi hermana y a mí de niños, no solamente a las corridas, sino íbamos a ver a la Plaza México a los principiantes, digamos, a los novilleros. Y me acuerdo que mi hermana y yo jugábamos o corríamos en la plaza, precisamente. Y fue una experiencia inolvidable. Todavía lo recuerdo. Y recuerdo los novilleros con esos cuernos falsos en que ensayaban los pases de pecho y los pases con la muleta, con la capa. Entonces, me acuerdo que en el cuarto de mi hermana y yo había un cajón lleno de orejas, por ejemplo, de rabos. Entonces jugábamos con orejas y con rabos, era muy curioso porque casi me parecía normal, no sé que no es normal, pero había, de acuerdo, sacábamos las orejas para jugar a los rabos. Es que mi abuelo los traía de la Plaza México, efectivamente. Entonces, toda mi familia, menos mi hermana, toda mi familia es muy aficionada a los toros. Mi madre sigue yendo a los toros, naturalmente, y tengo primos hermanos que vienen de Orizaba, de Puebla, cuando hay una buena corrida. Maestro, y en esos años, además de los toros, ¿le gustaba algún otro deporte o leía? ¿Que ejercitara algún otro deporte que lo practicara? Sí, practiqué muchísimo el béisbol, muchísimo, sí. Como Alejandro Frank. Muchísimo, cómo no. Vivíamos muy cerca del Delta, se llamaba el Delta. Ahora se llama, se llamaba después Seguro Social, y ahora ya es un centro comercial. Pero vivíamos a unas cuantas cuadras, y me acuerdo que los miércoles y los domingos era gratis para los niños. Y iba yo con la pandilla, con todos mis amigos de la colonia, íbamos a los toros, ¿sí? Digo a los toros, al béisbol. Que era en la tarde, si mal no recuerdo. Y me siguen encantando, es un deporte que me parece maravilloso. Hay algo que a mí me fascina del béisbol. Es un deporte discontinuo, digamos, a diferencia del fútbol, que es un deporte continuo. Lo que me fascina una de las cosas que me fascinan del béisbol es que mientras menos cosas suceden, el partido es mejor. Es decir, en el béisbol, el partido perfecto, lo que se llama el partido perfecto, es 0 carreras, 0 hits y 0 errores. O sea, si no pasa nada, el juego es una maravilla. Eso me parece formidable del sí, béisbol. no pasa nada. El juego perfecto es aquel en el que no nada. sucede nada. Y es fantástico cuando yo he visto 1 o 2 nada más, y no en vivo, lamentablemente, sino en la televisión, de las grandes ligas. Suelo seguir las grandes ligas en la televisión, y cuando voy a Estados Unidos y me toca un juego, definitivamente voy, sí, claro. Y sus equipos aquí en México y en Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo era de los Tigres. De los Tigres también. Exactamente. Ahora están en Puebla, si todavía no. Sí, y de Estados Unidos, pues siempre me ha gustado mucho los Yankees. Los Yankees. Sí, yo sé que es un lugar común. Bueno, en la Liga Americana, pero en la Liga Nacional,
Le voy a los Dodgers, Ya, pues. por influencia del Toro Valenzuela, Entonces naturalmente. todos nos volvimos medio No, queridos bueno, con pues el es Toro. es que yo lo vi jugar en Estados Unidos al Toro Valenzuela, afortunadamente en San Diego. Estaba yo dando clase en la escuela de San Diego, escuela de música, y anuncian que iba a estar que venían que los Dodgers. Contra los Padres, Y un maestro americano, colega mío, era también muy aficionado, y dijimos, tenemos que ir a ver a Toro Valenzuela. Ganó, por cierto, en tiempos extras. Así que disfruto mucho ese juego, muchísimo, muchísimo. Y en ese tiempo la lectura era parte de su vida. Mi abuelo fue un gran lector, Uh-huh. mi madre también fue una gran lectora, y tenía ahí una serie de tíos abuelos, los hermanos de mi abuelo, gente de una enorme, enorme cultura, y ellos me regalaban o nos regalaban a mi hermana y a mí libros para leer, lo recuerdo muy bien, los cuentos de hadas. Me acuerdo que mi abuelo nos contaba la historia de la sirenita. Es decir, mi abuelo era un tipo maravilloso, y nos aficionó, digamos, a la lectura desde entonces, y tenía su biblioteca en el departamento, una biblioteca pequeña, y yo me acuerdo todas las noches viéndolo leer. Estaba muy obsesionado en esa época, estoy hablando de los principios de los 50, yo como niño, muy obsesionado por la Segunda Guerra, que pues, la había vivido, y entonces leía muchísimo sobre la Segunda Guerra, sí, sabía todo sobre eso. Y mis tíos abuelos también eran unos grandes lectores, y también eran aficionados a la música. Entonces, en mi casa, cada semana, cada 15 días, iban mis tíos a oír ópera. Lo recuerdo perfectamente, cómo se sentaban, guardaban silencio, ponían alguna ópera de Verdi o de Puccini, y a oírla. Y mi madre, que también es aficionada a la ópera, nos llevaba a mi hermana y a mí a la ópera. Entonces, desde muy niños fuimos a Bellas Artes a escuchar ópera y a escuchar conciertos, porque en mi familia les gustaba mucho la música clásica. Ahí ha de haber visto cantar a alguien importante, ¿no? De Bellas Artes, más, digo, famoso, más todos son importantes. Pues sí, porque en esa época, yo de niño, pues venían los grandes cantantes de Europa, porque no había tanto trabajo en Europa. Entonces, bueno, vino María Callas muchísimas veces, entre otras, Giuseppe Di Stefano, hasta un club de admiradores de Giuseppe Di Stefano se formó en México. Sí, Sí. A lo mejor a lo mejor se juntó alguna vez con el maestro Lascano, que también lo llevan de niño. Es muy probable que sí, ¿cómo no? Y recuerdo que antes de ir a la ópera, digo, no había en ese entonces los anuncios, los subtítulos, que es una gran cosa. Y entonces, antes de ir, mi madre o mi abuelo nos llamaban a mi hermana y a mí, nos explicaban el argumento de lo que íbamos a ver. Una charla introductoria. Sí, vamos a ver Tosca de Puccini. Miren, se trata de esto y de esto y de esto. Y cuando sale este personaje, lo que dice es esto. Entonces nos introducían bien a lo que íbamos a ver. Y desde entonces me gusta muchísimo la ópera realmente. Sigo yendo a la ópera, claro. Sí. Maestro, ya estamos en sus 17 años, 18 años en la vocacional 2, que quiere ser ingeniero. ¿Cómo hace ese momento en que dice, ya no, esta ingeniería fue una ilusión, un gusto fugaz, y me voy a dedicar a la música? Y de ahí a donde se va la escuela. Bueno, yo seguía estudiando música, de todas maneras, Sí, yo no, pero ya nunca dejé de estudiar música, y ya viendo ya en serio los estudios en la vocacional, en realidad no me veía a mí mismo como ingeniero en una fábrica, a pesar de que había materias que me gustaban muchísimo, por ejemplo matemáticas, física, me gustaban mucho este tipo de materias, pero en realidad, como yo seguía estudiando música, le daba mucho más importancia al estudio del piano, básicamente lo que estudiaba, hasta que decidí dejar los estudios de ingeniería y dedicarme 100% a la música. Y ahí comenzaron una serie de problemas. Primero, como suele suceder,
una oposición familiar, es un asunto dado que en la misma familia había ese amor por la música, las artes. pero bueno, con el argumento de que te vas a morir de hambre, entonces no hay que estudiar eso como si estudiar música fuera a morirse de hambre. Nunca entendí ese razonamiento. Nunca me he muerto de hambre, afortunadamente. Y la otra cosa que fue bastante triste es que yo quería entrar al conservatorio de música, para estudiar ya la música de manera profesional, y fui a hacer una entrevista con el director, Joaquín Amparán, en ese entonces, y para mi sorpresa no me aceptó en el conservatorio. Yo debía haber tenido 16, 17 años. No me aceptó y el argumento era que yo era muy grande. Yo le dije, maestro, yo llevo desde los 8 años, yo llevo 9 años estudiando música. No me aceptó. Fue un día muy, muy triste de mi vida, porque de un plumazo pues, se acabaron mis ilusiones de llegar a ser un músico profesional, claro. Entonces le hablé por teléfono a una amiga mía, mucho mayor que yo, que se llamaba Rosa Covarrubias, la esposa de Miguel Covarrubias, el colaborador de Chávez en Bellas Artes, el impulsor de la danza en México. Y le platiqué lo que me había pasado, y Rosa, que era neoyorquina, me dijo, no te preocupes, te voy a presentar con Carlos Chávez, que lo conozco muy bien, somos amigos de toda la vida, y platícale a él ese problema. Dicho y hecho, a la semana, me habla por teléfono Rosa y me dice, tal día vamos a ir tú y yo a ver una Carlos Chávez. Y fui. Vivía en Las Lomas, el maestro Chávez, tenía un estudio apartado de su casa, y a diferencia de Joaquín Amparán, Carlos Chávez me escuchó tocar el piano, o sea, fue muy, muy, muy amable, y me dijo que no me preocupara, que lo que yo tenía que hacer era estudiar las materias que, según él, y tenía razón, todo músico debe estudiar muy profundamente, que eran armonía, contrapunto y análisis. Y me recomendó a algunos maestros para que lo estudiara privadamente. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. De vez en cuando, cada mes, iba yo a su casa porque me daba clase de piano, me voy a tocar. Él fue un gran pianista también. Y al cabo de 3 años, con un ritmo de trabajo brutal, acabé esas materias. Y entonces pedí hacer un examen al taller de composición que había fundado Chávez en los años 60, donde estudió Eduardo Mata, por ejemplo. Me hicieron el examen de admisión, lo pasé y entré al taller de composición en 1963. Yo tenía 20 años entonces. Y estuve 4 años en las mejores condiciones que uno se puede imaginar. Había una beca que Chávez nos consiguió, consiguió a sus alumnos, una beca estupenda. Él decía que la beca debía ser lo suficientemente buena para evitar que nos dedicáramos al hueso, para no aceptar trabajos por fuera, sino dedicarnos íntegramente al estudio. Y el ritmo de trabajo era enloquecido. Chávez era un workaholic absoluto. Entonces, estaba yo en el taller de 10 a 2 y de 4 a 8 todos los días, incluyendo fines de semana. Y si los fines de semana no iba uno al conservatorio, entonces Chávez dejaba lo que los arquitectos llaman una repentina, que es un trabajo para hacerlo rápidamente. Entonces decía, por ejemplo, el viernes en la noche, para el lunes tráiganme una sonata para piano de 300 compases. Y así, y a trabajar, y entonces, y otra vez el ritmo es el enloquecido de trabajo, que yo agradezco muchísimo. El taller de composición consistía básicamente en 2 cosas. Primero, en analizar a los grandes músicos de Occidente a partir de Bach digamos, de Bach a Debussy o de Bach a Brahms. Entonces, durante 4 años le dedicábamos, por ejemplo, 6 meses a Mozart, tantos meses a Beethoven,
Schubert, Chopin, Schumann, y uno componía obras o ejercicios siguiendo el estilo de ese compositor. Entonces yo recuerdo haber compuesto, por ejemplo, una sonata mozartiana, un cuarteto de cuerdas a Beethoven, una sinfonía brahmsiana, un poema sinfónico, La Rija de Strauss. Entonces eran ejercicios que te permitían conocer profundamente a ese autor y además adquirir el oficio, lo que es el oficio del compositor, el oficio de la escritura del compositor. Entonces fueron años maravillosos, realmente extraordinarios. ¿Y ahí tuvo algún compañero contemporáneo? Pues Eduardo Mata. Eduardo, claro. Que desde que lo conocí ahí en el taller, estaba yo todo convencido de que pues, ha sido uno de los grandes talentos mexicanos. Era un talento superior, sin lugar a dudas. Y Eduardo poco a poco estaba estudiando composición, pero ya desde entonces formaba en el conservatorio grupos de cámara para dirigirlos él. O sea, él realmente quería también ser director y a la larga dejó la composición y se dedicó plenamente a la dirección. Bueno, llegó a ser quizás el más grande director de orquesta de nuestro país. Maestro, en 1949 entra a la primaria y al 1967 termina sus estudios en el taller. Pues son 4 años. Digo, para esto ya después, situándome cronológicamente, no me equivoqué en la semana. No, ¿cuántos años? No. Digo, para esto, termina el taller y evidentemente, maestro, su vida es un ritmo, porque ahorita me llevó esta sensación de que le gustan las máquinas, pero yo creo que le gustan por el ritmo que hacen, una serie todo el ritmo, ¿no? Es muy probable. El ritmo de los toros es ¿cómo le podríamos llamar? Medio arrevesado, no sé, porque va el ritmo de los toros del béisbol es lento, a veces es un talón, luego va muy lento. Sí. El ritmo es parte de su vida, y ese ritmo se le pudieron quitar ¿qué día cuando le dijeron que se iba a morir de hambre en su casa? ¿No recuerda el día? Bueno, yo recuerdo que yo tendría 16, 17 años. Sí, aproximadamente. ¿Quién le dijo, su mamá o su papá, que se iba? No, mi mamá. Pero tuve el apoyo de uno de sus hermanos, del tío Memo, que me acuerdo muy bien que me llamó a su casa. Me acuerdo que me contó en un billar, porque yo desde muy joven jugaba. También le gustaba el billar. Uy, desde joven lo juego. Que tiene mucho que ver con la música. Desde la secundaria. ¿No? Yo me iba de pinta para jugar billar en la avenida Cuauhtémoc y lo sigo jugando. ¿Iba al Círculo 33? No, todavía no existía el Círculo 33, eso fue después. Yo también me iba de pinta ahí. Ahí el Círculo. Sí, claro. Que han mejorado ahora las mesas, por cierto. Las mesas eran muy malas, pero ahora están mucho mejor. Y jugaba yo billar. Y mi tío me acuerdo muy bien que me encontró en un billar. Dije, bueno, me va a hacer pedazos. No, dijo, ahorita que termines, ven a mi casa y vamos a hablar, porque va a estar muy enojados contigo. Entonces me acuerdo, la conversación fue muy sencilla. Me dijo, ¿de veras quieres ser músico? Yo sí, y me dijo, es algo muy difícil. Él era también muy melómano, mi tío Memo. Dice, es una carrera muy difícil. Pero si eso quieres ser, pues lo que tienes que hacer es mándale muy a tu madre, no le hagas caso. Y si tienes algún problema, pues te vienes a vivir conmigo y se acabó el asunto. Entonces fue un apoyo para mí fundamental, porque claro, a los 16, 17 años uno está desarmado. Porque en un billar cambió su vida. En un billar, exacto. Porque por ahí le voy a entrar en la nota. Bueno, ya termina todo el taller de composición con Carlos Chávez, ya entra a la vida profesional, se vuelve el maestro que todos conocemos. Platíqueme después de esta vida, ¿cómo ha sido para usted enseñar a alumnos y qué obras? Yo no le voy a decir cuáles son las que le han marcado, porque todo lo que hacemos es parte de nuestra vida. O sea, todas las notas que escribo son parte de mi vida. Pero sí, ¿qué obras son más entrañables para usted y por qué? Bueno, mire, cuando yo termino el taller de composición en 67, yo tengo 24 años y ya había yo pedido un año antes una beca a la Embajada de Francia para irme a estudiar a París materias que yo quería estudiar, sobre todo de música contemporánea. Afortunadamente me dieron esa beca. Entonces pude irme 3 años a París a estudiar
otro tipo de materias. Por ejemplo, me acuerdo con un maestro tomé música y matemáticas, un curso estupendo sobre la música de Xenakis, es el arquitecto básicamente. Me acuerdo otro curso con Henri Pousseur, un maestro belga maravilloso, que daba un curso de Anton Webern, que para mí es uno de los grandes músicos del siglo XX, y sobre John Cage, que es casi lo opuesto a Anton Webern. Entonces recuerdo, fueron 3 años extraordinarios en París, pude asistir a una gran cantidad de estrenos de Luciano Berio, de Stockhausen, en fin, de los grandes autores de esa época, de Ligeti. Yo me acuerdo haber estado en algunos cursos en Alemania con Ligeti, dando un curso Ligeti en Darmstadt. También fui 6 meses a Alemania, Colonia, a estudiar con Stockhausen, y cada semana yo viajaba en un tren nocturno, de París a Colonia, llegaba al amanecer, tomaba 2 días de clases y me regresaba a París a seguir con mis cursos. Entonces fue un ritmo maravilloso también de trabajo. Y luego regreso a México, digamos en 1970 más o menos, y ya tengo una hija, mi hija acababa de nacer, y empiezo a dar clases, pero no por razones altruistas, yo por necesidad comencé a dar clases nada más. Es decir, la única entrada fija que yo podía tener era como maestro. Como compositor no hay entrada fija, no se puede vivir de la composición. Yo nunca he vivido de la composición. En ese sentido sí tenían razón en mi caso, o sea, no se puede vivir de la composición, excepto si es composición, digamos, popular, pero de música clásica no se puede. Entonces, hice un examen ¿cómo le llaman? Un examen para dar clases. Bueno, un examen que se hace, o sea, sí, ahora ya no se hacen exámenes porque ahora los maestros del centro ya no quieren que haga examen, ¿para qué? No? Examen de oposición se llama. Entonces hice mi examen de oposición para dar clases, porque yo lo que necesitaba era un sueldo fijo para poderme hacer cargo de mi hija. Gané el concurso de oposición y comencé a dar clases en el conservatorio. Y descubrí muy pronto que uno de mis lugares predilectos era un salón de clases, que realmente sí disfrutaba y sí me gustaba dar clases, y que también, al igual que la composición, podía ser un trabajo creativo, un trabajo inventivo. Y desde entonces he dado clases y he vivido de maestro en el conservatorio. 48 años más. 49. 49, sí, exacto. 49 años. Exacto. ¿Ya va a cumplir sus bodas de qué? ¿De plata? No lo sé, pero claro. El próximo año, o este año cumple, no, sí, yo creo que el año próximo son 50 años. Pues las bodas de qué, ¿sí es de plata o de oro? Sí, yo creo que ya es no, ya más de oro, ya. Y entre sus alumnos, ¿de quién me podría hablar de sus alumnos? Y he tenido la fortuna de que en tantos años de dar clases, he dado clases de composición, pero ahora ya no doy clases de composición, ahora doy clases de análisis musical y otra materia que se llama música y lenguaje musical del siglo XX, en el que comienzo a partir de Debussy hasta nuestros días. Y la otra clase es de análisis de la tradición occidental, básicamente. Y he tenido la fortuna de tener grandes alumnos. Por ejemplo, Javier Álvarez, que para mí es uno de los más grandes compositores mexicanos. Gabriela Ortiz, estupenda. Armando Luna, que no es tan conocido, ya murió de cáncer hace poco tiempo. Gran talento, enorme talento. Aquí en el colegio se ha tocado música de él y próximamente va a haber un concierto donde se va a programar una obra de Armando Luna. Y también lo que sucedió es que estos alumnos que yo tuve también se han dedicado a la enseñanza. Entonces ha habido una continuidad en la enseñanza de la composición, y yo a mi vez fui alumno de Carlos Chávez. Entonces en México sí hay una escuela, hay una continuidad en la enseñanza de la composición. Yo creo que sí hay una verdadera escuela de composición en México, sin lugar a dudas. Y ahí está Georgina Derbez, de la nueva generación,
O sea, y La Pared. Y La Pared es que es sensacional. Estupenda, pues es estupenda compositora, que también Sí, yo le tocado dije que música. cuando yo oía su música, le digo, a mí me suena Chávez tu música, y nada más se rió. Nada más. Pero ya. Ella también fue alumna mía en el conservatorio, Sí. cuando era pues, una adolescente, caray. Y ella se fue después a vivir A Inglaterra. a Inglaterra, Ahí sigue viviendo. se casó y se quedó a vivir en Inglaterra. Javier también, él vivió 25 años en Inglaterra. No como alumno, sino dando clases, trabajando toda el área de la música electrónica, la música electroacústica, que yo comencé cuando yo empecé a dar clases en el conservatorio en 1970, se fundó el primer laboratorio de música electrónica y yo comencé a trabajar durante 4 años en ese laboratorio para aprender a hacer la música electrónica. Ya, aquí en México sacaron, ¿cómo se llama esta disquera? La historia de la música electrónica, desde los rusolos de Italia hasta nuestros días. Bueno, Manuel Rocha, que es compositor y es un gran historiador de la música mexicana contemporánea, sacó un álbum con todas las obras electrónicas que se han hecho en México. Lo voy a buscar. Es un álbum de 3 discos, es espléndido, porque nadie había historiado la música electrónica. No, para nada. Maestro, le voy a cambiar la pregunta porque Sí. no lo de las obras más entrañables, sino ya nada más 2 o 3 preguntas nada más. Maestro, de todos estos años en la música, pareciera una pregunta tan obvia, pero para usted, ¿qué es la música? ¿Cómo la siente? ¿Cómo la saborea? Porque parece una pregunta obvia, pero yo creo que es la más difícil de... Bueno, para mí la música ha sido parte de mi vida todo el tiempo. Y yo soy yo creo que soy un muy buen oyente de música, realmente. Aquí puedo parafrasear a Borges dice en un momento dado, dice que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Bueno, yo puedo decir más o menos lo mismo como músico. Que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he oído. Porque soy un muy buen oyente de música, realmente. Y me gustan todos los periodos de la música. Y yo creo que la música es la gran depositaria de la memoria del hombre. Si uno realmente desea conocer profundamente el alma del hombre, creo que es necesario acercarse a la música. De hecho, es el primer sistema de comunicación antes de la palabra escrita, porque pues por el ritmo, probablemente, y por la voz también, claro. Y la música ha servido, por ejemplo, para hacer llover. Hay cantos para que llueva. Para que haya mejor cosecha. Naturalmente, y funciona, ¿eh? Y también y el más importante, nuestro canto, el canto para conquistar a una mujer. Las serenatas, y también funciona. Y funciona. El aspecto práctico. Y, por ejemplo, mire, si uno quiere conocer realmente ciertas facetas del alma humana, ciertas emociones, yo creo que hay que recurrir a Mozart, por ejemplo, que para mí sería como una especie de, ¿cómo diría yo? Una especie de Shakespeare, el Shakespeare de la música, sería Mozart, porque Mozart recorre todas las facetas del alma humana, de hombres y mujeres, igual que hace Shakespeare. Entonces le digo, la música para mí es una forma de vida, es una forma de conocimiento, es una forma de conocer el mundo, de conocerme a mí mismo. Y, insisto, es la depositaria de la memoria del hombre, sin duda alguna, sin duda. Uno quiere conocer realmente el perfume de la Edad Media, cómo se pensaba, cuál era el ritmo. Póngase a oír la polifonía de la Edad Media, póngase a oír el canto gregoriano y todas esas maravillas de música. Existen. Y en cuanto a las obras que usted me decía, tengo una en particular que le tengo un enorme aprecio, que es un lamento para flauta baja a la memoria de Raúl Lavista, que fue mi tío y fue un gran compositor de música para cine. Esa obra le tengo un especial cariño porque
Bueno, creo que cada vez que se toca, Raúl la escucha, porque los muertos escuchan música, sin lugar a dudas. Y es la primera obra religiosa que yo hice hace muchísimos años. Y a partir de ahí, una gran parte de mi producción ha sido orientada a la música religiosa. Y continúo con ese profundo interés por la música religiosa. Hace poco estrené un requiem, por ejemplo, y uno se da cuenta de que un requiem no solamente forma parte de la tradición de Occidente. Todas las religiones, en todas hay cantos de muertos, en todas. No hay una en la que no haya un canto de muerto. Uno va con los huicholes, uno va con quien sea, hay cantos de muerto. Y la gran tradición de Occidente pues tiene el requiem, que es la misa de difuntos. Maestro, ¿cuántas obras tendrá más o menos en toda su carrera? Sí, está difícil, ¿verdad? No sé. La verdad no lo sé. No, entonces, No obviamos ese dato. Ya nada más son demasiadas, no sé si puedo decir. Son demasiadas. Demasiadas obras muchas, no, son demasiadas. Sí, son demasiadas obras. El tiempo se encarga siempre de limpiar las cosas, ¿no? Su primera hija es Paulina. La primera hija que tiene. No, Paulina es mi primera hermana. Paulina es la hija de Raúl Lavista. ¿Cómo se llama su hija? Mi hija es Claudia. Claudia Lavista. Ajá. Que se dedicó desde muy jovencita a la danza. A la danza, sí. Es bailarina y coreógrafa. Sí, hasta le hicimos una entrevista en UNAM. Sí, del grupo Delfos. Sí, el grupo Delfos. Ya nada más tiene una hija, maestro. Una hija y una nieta. Ajá. La única nieta, Elisa, que se está dedicando a la música, pero a la música popular. A ella le interesa el jazz, el blues, la música cubana, canta bien y está estudiando música aquí en México. Es cantante y ella quiere cantar. ¿Y algún instrumento? Toca guitarra, está estudiando piano y ahora recientemente quiere componer. Qué bien. Bueno.